El virus es un virus que es responsable de un cuadro diarreico agudo que en muchos niños, probablemente los niños menores de 5 años, todos hayan tenido alguna vez una diarrea aguda por rotavirus, y de ellos un 25% podrían hacer diarrea severa con deshidratación severa y una mortalidad alta. Antes de la vacuna contra el rotavirus, la mortalidad podría estar por encima de los 100.000 a 200.000 o probablemente más niños por año menores de 5 años. Con la vacuna estas cifras han cambiado. Para conversar de esto tenemos la presencia del doctor Javier Torres Goitia, pediatra, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Javier? ¿Qué tal, Bienvenido Pepe? a La Buena Vida, un gusto Buenos tenerle días, por acá nuevamente. Un gusto de saludarlos a todos ustedes. Hablemos un poquito de cómo se contagian los niños de rotavirus. Los adultos también, pero es un problema básicamente en niños, ¿no? El rotavirus es un virus, obviamente, que está en cualquier parte. Y es un virus que se contagia como se contagia un resfrío. Se contagia no solamente a través de la suciedad de las manos, ¿no es cierto?, y la contaminación ano-boca, sino se contagia a través de los estornudos, a través de la respiración, a través del ambiente. Es un virus que está en todas partes. Y yo, en relación a lo que tú decías, Pepe, yo quisiera, porque a mí me ha tocado vivir la transición de la prevacuna y la posvacuna. Correcto. Y yo creo que los médicos jóvenes ahora y los padres jóvenes tienen la suerte de no vivir lo que hemos vivido nosotros en el pasado, que eran ver cómo se diezmaban los niños por deshidrataciones severísimas y se morían, ¿no es cierto?, hasta que llega la vacuna del rotavirus y eso funciona adecuadamente bien. O sea, en diarrea podríamos decir pre-rotavirus y post-rotavirus, son dos etapas diferentes. Totalmente distintas. Exactamente. Ahora, este es un virus que resiste mucho el medio ambiente. Es un virus que resiste muchísimo al medio ambiente. Y eso lo hace altamente contagioso, ¿no? Altamente contagioso y de una difusibilidad enorme, especialmente en los países tropicales o en las zonas tropicales. Yo te diría que el 95%, según las estadísticas, el 95% de los niños han tenido rotavirus en algún momento. O sea, es una como norma. Correcto. En las épocas de mayor calor, en las épocas de mayor temperatura, el rotavirus hace estragos. Nos estamos acercando a esa época en Lima y por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado con esta... Y una cosa que los papás no llegan a entender es que no es un virus que discrimine entre ciertas condiciones de vida de los niños, ¿no? O sea, les da a todos por igual. A todos por igual. No tiene ninguna preferencia ni por el sector A, B, C, D o X. ¿Cuánto dura en promedio una diarrea por rotavirus esto, Javier? Una diarrea no complicada por rotavirus dura aproximadamente lo que dura un proceso de resfrío, que son 7 días, entre 7 a 10 días. Y se caracteriza por deposiciones muy violentas, por deposiciones líquidas en las primeras 48 a 72 horas, pero esas deposiciones se mantienen muy sueltas por unos 3 o 4 días más. Son las diarreas más largas, ¿no es cierto? Lo peligroso del rotavirus está en las primeras 24 o 48 horas de iniciación del cuadro. Y yo creo que los papás ya están bastante concientizados, sensibilizados con respecto a la prevención de la deshidratación. Es un temor que siempre tienen los papás cuando sus niños tienen diarrea. ¿Cómo deberíamos manejar un niño con rotavirus en casa y en qué momento deberíamos acudir a un centro de atención? En general, un niño con diarrea, no importa la causa, lo que se debe hacer es ver fundamentalmente la ingesta de líquidos, pero una ingesta de líquidos que además tenga energéticos, porque hay muchas situaciones en las cuales los niños entran en dietas que los desnutren y los debilitan muchísimo. Entonces, ese es un tema que tenemos que manejar muy bien. La diarrea debe ser manejada con sueros de rehidratación que hay ahora por todas partes, sueros de rehidratación oral, desde un principio, pero el niño debe ser alimentado con la carga nutricional adecuada. Debe recibir hidratos de carbono, debe recibir proteínas, lo debemos alejar de las cosas que sean irritantes al tubo digestivo, pero esas cosas que son irritantes al tubo digestivo no tienen nada que ver con el arroz, con la papa, con los fideos. Deben comer carne de pollo, carne de pavo. Los papás se sorprenden cuando les dices que les tienes que dar de comer al niño y no tienes que hacerle ninguna dieta que le restrinjas nada, porque le estás restringiendo nutrientes que son muy importantes, sobre todo cuando hay diarrea, ¿no? Y lo que necesitamos en el tubo digestivo del niño con diarrea es que siga recibiendo el estímulo para que la mucosa se siga reformando y se siga reproduciendo. Además de la vacuna, Javier, ¿cuál crees tú que sería la mejor manera de prevenir una diarrea? Aseo, la limpieza es, yo te diría, tan importante como la vacuna. Lavar las frutas, lavar las verduras, lavar la alimentación, lavarse las manos antes de cocinar y lavarse las manos antes de atender a los niños. Muchísimas gracias, Javier. Un placer tenerte en La Buena Vida. Un gusto por todo. Gracias a ustedes. Gracias.